El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas en los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Bienvenido a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante. Es el tema de la urgencia de la conversión de corazón, como tanto lo desea nuestro Señor. Sabemos que en la vida todos hemos fallado, todos hemos pecado, pero hay un momento en que tenemos la urgencia, la imperiosa necesidad de dar un cambio a nuestra vida. Ese proceso de cambio es lo que llamamos conversión, invertir algo que estaba en una cierta posición y luego giramos. La vida espiritual, y si queremos realmente una auténtica salvación, requerimos de este cambio, de este giro. Y es allí donde la palabra de Dios, a lo largo de la Escritura, toda la Biblia es una llamada urgente a la conversión. Nuestra Señora la Virgen, en diversas manifestaciones, viene a recordarnos lo que hay en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Lourdes, en Fátima, entre otras muchas manifestaciones marianas, ella no viene a añadir nada a lo que ya no está revelado en la Escritura. Y una de esas revelaciones es una llamada imperante a la conversión, al cambio. Por eso vamos a tener la oportunidad en este programa de ver qué hay en mí que aún requiere un cambio, una nueva iluminación para poder elegir el camino que Dios tiene señalado para nosotros. La palabra que vamos a compartir con ustedes, el primer texto está tomado de Isaías capítulo 44. El versículo 22 y siguiente. He disuelto tus pecados como una neblina y tus faltas como se deshace una nube. Vuélvete a mí, pues yo te he rescatado. Cielo, grite en la alegría, porque Yahvé lo ha hecho, y retumbe profundidades de la tierra, cerros y bosques, con sus árboles. Salten de contento, pues Yahvé ha rescatado a Jacob y ha demostrado su poder en Israel. Es un texto hermoso esta palabra de Dios, como toda la palabra. Sin embargo, aquí hay una invitación explícita. Vuélvete a Dios, conviértete, cámbiate ahora que tienes la oportunidad, porque no sabemos nosotros en qué momento seremos llamados ante la presencia del Altísimo cuando tengamos lo que conocemos como el juicio particular. Todos vamos a comparecer en ese juicio particular. Y Dios lo que desea del alma, independientemente del pecado, las fallas que hemos cometido, es una verdadera disposición de cambio. Todos podemos cambiar. Hay gente que dice, es que yo ya nací así y ya no tengo nada que pueda transformar, nada que pueda cambiar. Y eso es falso. No hay nada en tu vida que diga, es imposible renovarme, es imposible transformarme. Tú tienes en tu mano algo importante que Dios desea, es la disposición de tu voluntad al querer de Dios, que siempre es lo más sabio y lo que más nos conviene. Para eso requerimos la voluntad de decir, Señor, ayúdame. Necesito transformar mi vida. Fíjense que Dios, fundamentalmente, a lo largo también de la revelación bíblica, lo único que espera de nosotros es una reacción. Es una disposición de decir, soy un pecador, soy una pecadora, pero quiero cambiar, quiero renovar mi vida.
es ahí donde viene la necesidad del clamor. Porque si no clamamos, Dios no puede responder a un alma que no tiene voluntad de mirar su culpa, de mirar su pecado y dejarse tocar por la gracia. Por eso miren que en la Escritura hay muchos pasajes donde vemos una constante voluntad de Dios, que es una voluntad divina, santa y beneficiosa para nosotros, pero que no se impone. El mismo Jesús dirá, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha. Por eso la fe viene por el escuchar la palabra, pero no podemos solamente quedarnos con la escucha, sino que esa escucha de la palabra debe motivarnos a una reacción interna. Es lo que llamamos conversión, un cambio de actitud. Hay otros pasajes también, por ejemplo, en el profeta Jeremías, uno de los grandes profetas, donde hablan de este tema de la conversión. El profeta Jeremías, en el capítulo 4, versículo 1, nos dice lo siguiente: si tú quieres volver, oh Israel, dice Yahvé, si quieres convertirte a mí, si alejas de mi vista tus sucios ídolos, ya no tendrás más que esconderte de mí. Si juras por la vida de Yahvé, con verdad, con derecho y con justicia, entonces tú serás para las naciones una bendición, será su gloria. Es palabra del Señor. Fíjense cómo Dios, al elegir al pueblo de Israel, lo quiere convertir en una nación modelo para todas las otras naciones. Ciertamente, Israel no siempre respondió a este querer de Dios, pero aún así, Dios mantuvo y mantiene su promesa sobre esa nación elegida, que es el pueblo de Israel. Gracias también a nuestro Señor Jesucristo, que esa promesa se hace ahora universal en la iglesia, porque Cristo, siendo judío, viene a morir por todos nosotros y abrió el compás para que en la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, estas promesas perduren. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos también modelos para los que aún no le conocen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aceptando que hemos recibido inmerecidamente misericordia. El Papa Francisco, cuando hace alusión de este tema sobre la misericordia, dice, debemos nosotros haber experimentado la misericordia para ser misericordioso. Y para ser misericordioso uno tiene que admitir la necesidad de Dios. Y para admitir la necesidad de Dios tienes que reconocer tu culpa, reconocer tu pecado. No hay hombre, no hay mujer que no peque, no hay nadie que no falle. Pero Dios tiene una atracción muy particular por el pecador arrepentido. Si confiesas, si crees y reconoces, y entonces dice la Escritura, será gloria para él. Es decir, vas a mostrar la gloria de Dios, porque el poderoso hace obras grandes en favor de los suyos. Si quieres volverte, dice el Señor, si quieres convertirte a mí, si alejas de mi vista tus sucios ídolos. ¿Cuáles son los ídolos que hoy imperan en nuestra sociedad? Pues son manifiestos. El ídolo del poder, el ídolo del placer, el ídolo de las satisfacciones mundanas, todo aquello que nos aleja, que hacemos de las cosas y de las personas dioses. Ahí está la necesidad de decir, no tendrás otro Dios fuera de mí. Dios es un Dios celoso y no quiere que tengamos competencia ni que doblemos nuestra voluntad ante estos falsos ídolos. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma, querido hermano? Por eso hay que estar muy atentos para no dejarnos perjudicar por la gracia. Es la llamada que Dios está haciendo a tu corazón. Y de allí, si tú clamas, si tú invocas su nombre, Señor, te necesito. Fíjense que Jesús viene particularmente a buscar la oveja que está perdida. Si tú reconoces que te has ido apartando del Señor, pero lo busca con sincero corazón, claro que vas a ser beneficiado por la misericordia. El Señor dice a Santa Faustina
que antes de que Él venga como justo juez, y no solamente para todos, sino para cada uno en particular, Él quiere reinar como Dios de misericordia. Y para que yo pueda experimentar la misericordia, que es la ternura del Dios Padre sobre nosotros, tengo que ser consciente de que no puedo experimentar su gracia si no me arrepiento de mi culpa y de mi pecado. Dios está hablando. Abre tu corazón, porque su gracia se quiere manifestar poderosamente en tu vida. Qué maravilla sentir esa ternura del Señor que está obrando a nuestro favor. Si tú, hermano, estás consciente de que quieres recibir esta gracia, pues sencillamente reconoce esta llamada que te hace el mismo Dios para beneficio de tu alma. Quiero invitarle a no apartarse de este televisor. Vamos a volver dentro de poco para seguir en esta reflexión que llamamos tiempo de conversión, tiempo de corazón, tiempo de cambio para tu vida. Ya volvemos. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor, la nueva unción. De vuelta con ustedes en su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy estamos meditando sobre el tema de la conversión de corazón. Una llamada universal porque todos tenemos necesidad de cambio. Y la Escritura, como estamos nosotros meditando, nos da elementos claros de que Dios ha determinado un tiempo para llevarnos a un juicio, no porque quiera sentenciarnos en la condenación, nada de eso, sino porque Dios es amor, pero todos vamos a rendir cuenta el día que muramos. Y como no quiere que nadie se pierda, nos da la oportunidad en esta vida para que nosotros podamos transformarnos. Si el afligido invoca a Dios, Dios siempre va a escuchar ese clamor. Y es ahí la necesidad. Por eso el mensaje central de la iglesia es siempre evangelizar llamando a la conversión. Fíjense que todos los años nosotros, cuando iniciamos la cuaresma, se nos recuerda que somos polvo y al polvo retornaremos. O que conviértete y cree en el evangelio, como es la otra fórmula. Y eso no es solamente una vez al año. Todos los días nosotros tenemos que hacer un ejercicio de conversión. Yo no puedo contentarme con decir, ya yo estoy full convertido, ya yo tengo todo cambiado. No. Siempre hay cosas, miserias. Quizás no cometeremos los grandes pecados que antes podíamos hacer. Pero hay también pecados veniales, situaciones que pueden ser aparentemente insignificantes, pero que de alguna forma influyen en nuestro comportamiento. Por ejemplo, la paciencia, por ejemplo, situaciones como la capacidad para tener comprensión de los demás. A veces podemos ser muy impacientes, podemos ser personas que no tengamos tampoco toda la voluntad para orar como se debe. La pereza, bueno, ya es un pecado capital ciertamente, pero estamos hablando de otros pecados por ponerle a aquellos que ya consideran que han cambiado los grandes pecados, porque pecado al fin y al cabo es pecado. Y Dios lo que quiere es que tengamos un corazón puro, un corazón santo, porque nadie podrá ir al cielo con pecado. De ahí la razón por la que agradezcamos a Dios que existe el purgatorio. Porque si no existiera el purgatorio, entonces ¿cuántas personas de verdad podían salvarlo? Solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Pero no podemos aspirar a menos. Hay que aspirar a más. Y cuando hablamos de aspirar a más, no puedo pensar, bueno, ya cuando yo me muera y voy al purgatorio. No. Usted exíjase. El creyente tiene que ser una persona que se exija a sí mismo. Recuerda que nadie puede cambiar por otro. A veces estamos exigiendo más
el cambio del otro que el cambio de uno mismo. La gran conversión es cuando tú te enfocas en ti. Sí, pasa muchas veces en nuestras relaciones fraternas, en las comunidades parroquiales, en las comunidades vecinales. Yo quiero, y fulano, ¿por qué no cambia? ¿Y por qué tal cosa? Y a veces incluso en el mismo seno familiar estamos muy afanados de ver el cambio en el otro, pero no estamos enfocados nosotros en mi cambio personal. De esto se trata. Dios quiere un cambio personal, porque mi juicio será personal. Cuando tú vayas al juicio, no vas a ir acompañado de alguien que en el proceso de tu vida conociste, papá o mamá. No, es tú y Dios, tu alma delante del Señor. La palabra de Dios nos recuerda en este llamado, y también en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3, nos dice que por aquel tiempo, versículo 1, se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Fíjense la predicación de Juan, tan sencilla, pero contundente. Si él andaba en el desierto de Judea, ¿cómo mayor será este desierto espiritual de esta humanidad que ha cerrado su corazón a Dios? El desierto de este tiempo es mucho más cruel, más crudo, más difícil que el desierto de Juan. Y Dios sigue llamándonos, indistintamente en qué circunstancia o momento de la vida nos toca vivir, siempre está tocando a la puerta. Y este es tu día. Si escuchas su voz, no endurezca tu corazón. Hay mucha gente con el corazón petrificado, endurecido. Ahí no penetra nada, ni la gracia de Dios. No quiere decir que se vaya a condenar, pero son los momentos cuando vienen las enfermedades, cuando viene una crisis personal y empezamos a decir: ay, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta situación? No hay nada en nuestra vida que Dios no permita que sea para nuestro bien. Romanos 8:28 lo dice: para los que aman a Dios todas las cosas ocurren para bien. Dios no quiere nunca nada malo para ninguno de sus hijos, pero es necesario que tengamos la voluntad de decir: quiero cambiar. Es más, llegar un momento a decir: ya no quiero ofender más a Dios, no quiero pecar más. Por eso Juan, que era un eremita, un hombre dedicado a la vida de penitencia, y eso que era noble y santo, y aún así lo hace no solo por él, sino que también por los demás, porque otra de las cosas que descubrimos en el proceso de la conversión es que cuando yo me he decidido a cambiar, también pido por otros que cambien, ¿no? En estos días escuchábamos un pasaje donde Jesús habla a sus discípulos y le habla claramente de que cuando seamos juzgados, cuando venga el Hijo del Hombre, también pedirá cuenta de las personas que nosotros pudimos haber inducido al pecado. Esto a mí me impactó, porque muchas veces hemos inducido a otros a pecar, o otros nos han inducido a nosotros a pecar. No somos quienes para juzgar la vida de nadie, pero también arrepentirnos de eso. Tú te has puesto a pensar las veces que con tu comportamiento y con tus acciones hiciste pecar a tu hermano. ¿Te has arrepentido de eso? ¿Has pedido perdón? ¿Has clamado misericordia? O incluso has perdonado a los que en algún momento te llevaron a ti a pecar. Por eso decía: el que esté sin pecado, Jesús decía esto, que tire la primera piedra. Nadie puede decir que no ha caído. Nadie puede decir que no ha ofendido a Dios. Jesús es la misericordia encarnada. Por eso puede decir: vengan a mí los que están cansados, agobiados, como consecuencia del pecado, porque la consecuencia del pecado nos lleva a ese cansancio, ese abatimiento, a ese sentirnos que hemos perdido la esperanza, que hemos perdido la paz. Como hay tanta gente que dice: ay, estoy cansado, y como muchos se excusan, cómo me gustaría ya estar muerto, o que ya pase todo este problema. Son situaciones que se dicen en momentos de desesperación.
Pero si algo Dios desea de ti y de mí, es que te dispongas a cambiar de corazón. ¿Qué hay en mi corazón que Dios me dice, esto no está bien? O que tu conciencia, porque Dios habla a la conciencia. Un corazón endurecido, un corazón que no se ha doblegado, un corazón que no ha clamado a Dios, está sentenciándose a sí mismo, no Dios, Él. Pero hay remedio para esto. Y eso requiere lo contrario al pecado capital. El pecado capital siempre es la soberbia. Y la virtud que contrarresta la soberbia es la humildad. Por eso nuestra madre canta, derriba del trono a los poderosos, es decir, a los soberbios, pero enaltece a los humildes. Dios es maravilloso y nos quiere transformar, nos quiere renovar, pero necesita de tu consentimiento. El Señor nunca violenta la voluntad de nadie, porque nos hizo libres. Cuando alguien decide condenarse, esa es su decisión, no fue la decisión del Señor. Cuando alguien decide salvarse, esa es su decisión, pero es Dios el que salva. Pero le permite al Señor decir, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Hay un pasaje que vamos a recordar en el otro segmento sobre lo que es la misericordia cuando el pecador clama con humildad delante del Señor. Ustedes lo conocen, pero es importante que se sienta identificado porque todo lo que está en la Escritura sirve de inspiración para nosotros pecadores. Y en la Biblia hay sin número de personas que fueron grandes pecadores, pero hoy son grandes santos. Porque para Dios nada es imposible. Dios lo puede todo. Y hoy, a través de esta palabra, quiere tocar con tu permiso tu corazón, para que abriéndolo a la gracia seas beneficiado de la infinita misericordia de Dios. Él está clamando. No cierres tu corazón. Y así mismo le invito, no cambie su televisor para que podamos en este momento volver con ustedes siguiendo en esta reflexión sobre la conversión de corazón. Ya volvemos después de este pasaje. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en el programa Querigma de Amor. Ya está de regreso el Padre Teófilo Rodríguez en Querigma de Amor. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos hablando en este mensaje sobre el tiempo de conversión de corazón. Es tiempo, es necesario que todos nos dispongamos a un cambio porque el Señor está a la puerta y llama. Dije anteriormente en el segmento pasado que en la Biblia hay muchos pasajes de hombres que experimentaron esa conversión. Si hablamos del Antiguo Testamento, que hay varios, quizás el más emblemático es el rey David. David fue un hombre terrible en cuanto a su vida personal, como un gran pecador. Se le atribuye el famoso Salmo 50 o 51, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, yo reconozco mi culpa y mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón y en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, consciente de esta realidad, en la culpa nací. Todos venimos también de padres que han tenido su herencia de pecado. Y así sucesivamente, si vamos hacia atrás, llegaremos hasta Adán y Eva, porque todos tenemos una herencia de pecado, pero también de virtudes, de gracia, no solo es pecado, ¿no? Pero cuando hablamos del rey David, estamos hablando de uno que fue elegido por el Señor.
el ungido de Yahvé, pero que cometió pecados abominables. Pero lo bueno de David, y que Dios le mantuvo su favor, fue el valor de reconocer su culpa y su pecado. Y un corazón que reconoce su culpa y su pecado, Dios nunca lo desprecia. Yo creo que hay que ayudar a la gente a comprender que Dios anda buscando al pecador, no para sentenciarlo ni para condenarlo. En mi experiencia personal, una de las cosas que tenemos que transformar en la mente es que Dios no es un castigador. Mucha gente todavía tiene la idea de Dios como que castiga. Y en la experiencia de niñez, en el catecismo, no digo que haya sido por mala intención, pero nos enseñaban ese concepto que había que repetir de memoria: ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre Celestial que está en el cielo y en la tierra, en todas partes, que premia a los buenos y castiga a los malos. Y nos daba esa impresión terrorífica de un Dios donde el portarse mal, y no es porque uno de hecho se portaba mal de por sí, sino que hay comportamientos que a veces son consecuencia de ignorancias. Pero aún así, Dios no quiere la muerte del pecador. David es, como dije, un ejemplo de lo que Dios puede hacer en el alma. Y mantiene, aunque lo reprende y lo corrige y lo castiga en cierta manera en el término humano de corrección, porque eso es, la corrección le mantiene su favor. Y de David o de su tronco vendrá el Mesías. Eso nos da mucho de qué hablar en cuanto a que Dios puede sacar de grandes males grandes bienes, en la medida que nosotros lo permitamos. Y así fue la grandeza de ver cómo obra la misericordia del Señor. Y si obró en David, puede obrar también en ti. Podríamos ver otros ejemplos, pero hay uno también que en el Nuevo Testamento llama poderosamente la atención. Y todos quizás hemos tenido oportunidad de meditar en ese pasaje que nos cuenta el evangelista Lucas sobre el momento en que Cristo está muriendo. Nos cuenta ese pasaje y que quiero compartirles a ustedes porque muestra lo que Dios espera de ti y de mí. Que tengas el valor de clamar a Él, aun cuando estés en los momentos más difíciles. Estamos en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, versículo 39 y siguiente. Uno de los malhechores que estaba crucificado con Jesús lo insultaba. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿no temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo entrarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Qué hermoso pasaje. ¿Con cuál de los dos te identificas? Dos ladrones. Esto no fue casualidad que la divina providencia permitiese esta escena, porque la divina providencia dispone para nuestra enseñanza. Jesús pudo haber sido crucificado solo. De hecho, muchos eran crucificados así. Pero que le hayan acompañado dos grandes pecadores es para nosotros muy representativo. ¿Por qué? Porque también cuando Jesús llama al pecador, dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Todos vamos a cargar alguna cruz en la vida. Cruces que se identifican con situaciones como puede ser familiares, personales, de enfermedad, de pruebas, en fin, son variadas. Cada quien tendrá su propia cruz. Es más, no hay gloria sin cruz. No hay santo en la Iglesia Católica que no se haya santificado a través de la cruz.
Y la palabra lo dice, si te decides servir al Señor, prepárate para la prueba. Es inevitable. Ahora, no tenemos nosotros que afanarnos por la prueba porque ellas vendrán y Dios dispondrá lo que mejor conviene para nuestra purificación. Bien, en este caso se nos presentan dos delincuentes o malhechores que estaban justamente muriendo por lo que habían cometido. Uno tiene la posición de soberbia, no tiene temor de Dios, que es una realidad que hoy estamos viendo. Hay tanta gente que está desafiando a Dios porque no tiene temor de Dios. Hay muchas ideologías que han ido surgiendo que desafían a Dios, sus normas. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el aborto, las ideologías de género, todas estas cosas de verdad tienen un origen maligno y no lo realizamos. Y muchos piensan que están bien, pero es consecuencia del pecado y de la acción del maligno en los corazones que le han abierto lugar al mismo demonio, porque detrás está Satanás, el padre de la mentira. Pero si no creemos que existe, si no creemos que hay condenación, si no creemos que hay situación de muerte como consecuencia del olvido de Dios, eso va a tener sus efectos. Vuelvo a repetir, ¿con cuál de los dos te identificas? En aquel que perdió el temor de Dios, y temor, como he dicho tantas veces, no es miedo a Dios, es una actitud reverencial, hacer lo que le agrada a Dios y evitar lo que no le agrada. Ese es el hombre sabio y temeroso, según las Escrituras. Temer a Dios es algo sumamente importante. ¿Te identifica con aquel que perdió el temor de Dios y que tendrá que dar cuenta? El otro, sin embargo, reacciona también y reconoce, nosotros estamos muriendo justamente por lo que hemos cometido, pero este nada malo ha hecho. Y tiene la gracia del Espíritu que le hace reconocer a Jesús como la fuente de misericordia. Y le dice, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús hace una declaración así contundente para él. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito poder ganarnos el cielo así, en el último momento. Pero no hay que esperar eso, porque no sabemos si vamos a tener la misma dicha de aquel hombre. ¿Por qué tengo que esperar el último momento? Ciertamente hay gente que ha tenido la gracia de poder en último momento experimentar la misericordia de Dios. Pero mientras tenemos la oportunidad de cambiar ahora, aprovechémoslo. Y Jesús le prometió y le concedió ese don, la gracia de ver el reino de Dios, porque se arrepintió, porque reconoció su culpa. Hermano, esta es una lección para ti. No esperes el último momento. Dios te está dando en este momento la oportunidad de un cambio, de una transformación. Y si tú estás dispuesto, pues solamente tienes que tocar el corazón de Jesús. ¿Y qué significa tocar el corazón de Jesús? Significa decirle, pequé, me arrepiento. Señor, te fallé. ¿Hay oportunidad para mí? Cada vez que tú dices, lo siento, la misericordia de Dios se activa, como desea activarse contigo en esta hora. Pero vamos a un breve corte para volver con ustedes, ya completando esta enseñanza de la conversión de corazón. Ahora que hay tiempo. Ya volvemos. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa,
Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Y el tema que estamos abordando en esta oportunidad es sobre la necesidad de convertirnos de corazón. Y cuando decimos de corazón es porque es el llamado del cielo. El cielo nos está invitando a un cambio radical. No podemos desperdiciar esta oportunidad. Dicen las almas que están en el purgatorio, en revelaciones privadas, obviamente no es norma de fe, pero podemos nosotros recoger estas informaciones. Recuerden que también Faustina, Santa Faustina, la secretaria de la Divina Misericordia, estuvo en el purgatorio y describe lo que ella vio allí, lo mismo que el paraíso y lo mismo que el infierno. Es pedido por el Señor. Y cuando llega al purgatorio, una de las cosas que lamentan las almas allí es el tiempo desperdiciado, no haber aprovechado mejor el tiempo. De manera que el tiempo que tenemos, el que ahora nos toca vivir, es un tiempo privilegiado. Hay gente que retrasa, diciendo, bueno, cuando yo sea más anciano, sin saber que vamos a llegar a la ancianidad, cuando yo sea o me entregue, después llegaré a la iglesia y ahí me voy a convertir. Tú no sabes si esta noche vas a morir. Te puedes morir esta noche. ¿Y lo que has acumulado, de qué servirá? Así lo dice nuestro Señor. En el texto de Lucas, capítulo 5, 27, encontramos esta referencia. Al salir Jesús, vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Leví le ofreció un gran banquete en su casa y con ello se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Es palabra del Señor. El Papa Francisco, dentro de las tantas cosas que suele muy sutilmente decir para descifrar lo que es la iglesia, él habla que es un hospital. ¿Y qué hay en un hospital? Enfermos. Y la iglesia acoge a todos estos enfermos. ¿Por qué es tan bueno sentirnos que somos parte de ese hospital llamado Hospital de Misericordia? Porque así lo vivieron muchos personajes, como anteriormente lo decíamos en la Escritura. Y he querido expresamente tomar el ejemplo de Leví, un cobrador de impuestos, una profesión odiada en tiempo de Jesús y también hoy. Es decir, el tener que pagar los impuestos, y se nos cuenta que Leví en ese momento estaba muy perturbado, obviamente por el oficio que lleva, pero no es un texto improvisado. Hasta donde tenemos conocimiento, Leví debió haber escuchado en otras ocasiones a Jesús. Y cuando el Señor lo invita a seguirle, podemos decir que esa fruta ya estaba madura. Es decir, impactó la llamada del Señor. Eso refleja que había oído a Jesús y esa palabra caló en su corazón. La llamada de Jesús es la confirmación de lo que él ya había recibido. ¿Qué había recibido? La palabra. Por eso es importante meditar la palabra, porque si no escuchamos la palabra, no sabemos lo que Dios quiere.
Y como escuchamos la palabra, es una llamada a no endurecer el corazón, que nos abramos a esa palabra. Cuando uno se abre a la palabra comienza a tener efecto transformante en el corazón. Es lo que llamamos conversión. Leví se levanta, sigue a Jesús, pero hay una frase que dice, dejándolo todo. ¿Y qué era todo? Pues, ¿qué es el todo para ti? Todos tus placeres, toda tu necesidad de afecto desordenado. ¿Cuáles son las cosas que representan en tu corazón el todo? Hemos dicho antes, cada uno tiene sus propios ídolos a los que le rendimos culto. El Señor nos hace recordar en este pasaje que lo primero en la vida debe ser Él. Por eso el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No hay que anteponer a Dios nada, porque por encima de Dios no hay nada. Él lo es todo. Por eso, qué hermoso que Leví sintió la necesidad de dejarlo todo por Él. ¿No vale la pena dejarlo todo por Él? Quien pierda su vida por mí, dirá Jesús, la encontrará. Y de hecho, Mateo, Leví, encontraría esa vida eterna, porque también dio su vida por Jesús. Este pecador nos enseña que tú también puedes tener la voluntad hoy de dejarlo todo por Él. Perder la vida por Jesús es ganar la vida. Esa es la gran sabiduría. Queridos hermanos, cuando uno toma estas decisiones, uno va experimentando una verdadera renovación en su vida. Nosotros hemos querido ver todos estos pasajes bíblicos para que usted ya tenga clara la visión de que Dios se vale en toda la Escritura con un solo propósito para ti y para mí, que ustedes pueden cambiar. Pero la decisión ya es tuya. Ya hemos visto suficientes pasajes, hay mucho más todavía, pero no podemos abarcarlo todo en un programa. Esto que hemos elegido es para que usted hoy tenga la valiente y más sabia decisión. Volveré a mi Padre. Y es otro pasaje hermosísimo del Hijo Pródigo. Volver a la casa del Padre. ¿De dónde saliste? Dice San Agustín, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que vuelva a ti. Hemos salido de Dios y a Dios hemos de volver. De esa manera, cuando uno toma la decisión que tomó el Hijo Pródigo y que tomaron todos estos pecadores, es lo más hermoso que puede ocurrir en la vida de una persona. Volver a la casa del Padre. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Como un Padre tierno y misericordioso. Fíjense que en esa parábola, que no hemos contado, pero que usted quizás ya la haya escuchado, el Padre cuando recibe al Hijo, no le echa en cara lo que ha hecho. No le tira el pecado cometido. Incluso, ustedes pueden imaginarse el mal olor que traía ese hijo, que se había revolcado con los animales, con los cerdos, y añoraba la comida de estos animales, para decirnos hasta qué degradación llegó esa persona. Pero el Padre siempre es bueno. ¿Qué hizo? Manda a que le cambien el vestido, lo reivindica, le da la dignidad que había perdido y hace fiesta. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que por 99 justos que no necesitan salvarse. Dios quiere hacer fiesta por ti. Y para hacer fiesta por ti, necesita tu determinación de cambiar. Ahora vamos a pedirle al Señor esa gracia, porque la conversión también es una gracia que Dios concede al que con libertad decide cambiar. Señor Jesús, enséñame a buscar lo que tú buscabas, a sentir lo que tú sentías, a hablar lo que tú hablabas, a pensar lo que tú pensabas y a amar lo que tú amas. Oh Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, haz que mi corazón cada día más sea atraído al tuyo. Concédeme
una profunda disposición de cambiar para ti. Amén y amén. Que el Señor les bendiga abundantemente. Y si el programa ha sido de bendición para su vida, no deje de escribirnos a las siguientes redes sociales donde usted puede hacernos llegar su necesidad de oración, que con mucho gusto en nuestra comunidad estaremos intercediendo por ustedes. Gracias por la sintonía que nos han dispensado en este su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Esperamos verle en una próxima edición. Feliz día para usted. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.